Mis papás ignoraron mi boda, pero cuando vieron mi Tesla de $120,000, mi mamá de repente llamó. Lo siento, pero sus padres acaban de llamar. No van a asistir hoy. Las palabras de mi wedding planner me pegaron como un golpe en el estómago. Ahí estaba yo, con mi vestido de novia puesto, 50 invitados esperando en la capilla, y mis padres eligieron el torneo de golf de mi hermano en lugar de mi boda. Me llamo Rachel, tengo 28 años, y ese fue el momento en el que entendí que nunca sería suficiente para ellos. Fui la primera persona de mi familia en ir a la universidad. Me gradué en ingeniería en software, conseguí un gran trabajo, compré mi propia casa. Pero nada de eso importó porque yo no era Tommy. No era el hijo que siempre quisieron. Pasé años tratando de ganarme su respeto, su atención, cualquier cosa que demostrara que les importaba tanto como los partidos de béisbol y los torneos de golf de mi hermano menor. No era el hijo que querían, pero tenía algo que no podían ignorar: determinación. ¿Alguna vez tu familia te ha tratado así? Comparte tu historia abajo, porque lo que pasó después lo cambió todo. Esa mañana empezó como cualquier día de boda debería empezar. Me estaban arreglando el cabello, mis damas de honor se reían. Todo se sentía perfecto. Entonces sonó mi teléfono. Rachel, hija, tenemos malas noticias. Era mi papá. Y yo ya podía escuchar la excusa venir. El torneo de golf de Tommy es el mismo día que tu boda. Esta podría ser su oportunidad para conseguir una beca. Sentí que el estómago se me caía. Papá, es el día de mi boda. Lo sé, cariño, pero el futuro de Tommy está en juego. Lo vas a entender cuando tengas hijos. Mi mamá tomó el teléfono. Tú solo te estás casando, Rachel. El futuro de Tommy es más importante. ¿Solo te estás casando? Como si fuera cualquier tarde cualquiera y no el día más importante de mi vida. Este torneo podría cambiarle la vida, agregó mi papá desde el fondo. Tommy tenía 16 años. Era un torneo juvenil local, ni siquiera cercano al nivel universitario, pero en el mundo de mis padres, todo lo que hacía Tommy era más importante que cualquier logro mío. Te lo vamos a compensar, dijo mi mamá. Tal vez podamos llevarte a cenar la próxima semana. Ahí fue cuando tuve que decírselo a mi wedding planner, luego a mis damas de honor, y después pensar cómo explicarles a 50 invitados por qué los asientos de la primera fila que había reservado para mis padres iban a quedarse vacíos. Cuando la gente preguntaba dónde estaban mis papás, mentí. Una emergencia familiar, decía, sonriendo a través de la humillación. Mi nuevo esposo, Mark, me apretó la mano durante la ceremonia. Él ya había visto suficiente del trato de mi familia como para saber exactamente qué tipo de emergencia era esa. Pero eso solo fue el comienzo de lo bajo que podían caer. 3 meses después de mi boda, fue mi cumpleaños. Invité a mis padres a cenar, incluso horneé mi propio pastel porque quería celebrarlo con ellos. Esperé hasta las 8. La casa estaba en silencio. La cena fría. Las velas de mi pastel se derritieron hasta apagarse por completo. Entonces mi vecina tocó la puerta. Oye, Rachel, vi a tus papás esta noche en el juego de béisbol de Tommy. Estaban en primera fila, gritando de emoción cuando conectó ese jonrón. El juego de béisbol de mi hermano, en lugar de mi cena de cumpleaños. Otra vez. Navidad fue peor. Toda la familia se reunió en la casa de mi tío y cuando él preguntó por mi trabajo, mi mamá intervino antes de que pudiera responder. Hace cosas de computadoras. Nada importante, como los deportes de Tommy. Mi tío asintió, como si eso lo explicara todo. Claro, claro. Todos esperamos que Tommy entre a una buena universidad. Él es la verdadera inversión de esta familia. Sentí la mandíbula de Mark tensarse a mi lado. Era la primera vez que veía ese trato tan de cerca, y podía notar lo mucho que le costaba no decir nada. Pero lo peor llegó 6 meses después. Mi papá llamó con lo que él llamó una oportunidad familiar. Rachel, a Tommy lo aceptaron en este campamento elite de béisbol. Cuesta $8,000, pero podría lanzar su carrera de verdad. Cuando no acepté de inmediato, empezó el chantaje emocional. Tú ganas bien y la familia debería ser lo primero. Estamos hablando del sueño de Tommy. Mi mamá tomó el teléfono con el ultimátum. Si no ayudas a Tommy a alcanzar su potencial, no esperes que sigamos asistiendo a los eventos familiares. Pagué los $8,000. Pero mientras veía ese dinero salir de mi cuenta, algo hizo clic en mi cabeza. No estaba apoyando los sueños de mi hermano.
Estaba financiando el favoritismo de mis padres. Lo que ellos no sabían era que, mientras estaban obsesionados con la carrera deportiva mediocre de Tommy, yo estaba construyendo algo que ni siquiera podían imaginar. Esas noches largas que creían que solo estaba haciendo horas extra. En realidad estaba desarrollando mi propia app de seguimiento fitness. Las llamadas telefónicas que descartaban como cosas del trabajo. Eran conversaciones con inversionistas sobre adquisición de usuarios y proyecciones de ingresos. Lo que no podían ver era mi cuenta bancaria creciendo cada mes. Ingresos pasivos por suscripciones de la app, rendimientos de inversiones, compras de bienes raíces. Mi esposo, Mark, llevaba tiempo animándome a tomar riesgos más grandes, y estaban dando resultados de formas que mi familia no podía comprender. Mark me mostró el artículo un martes por la mañana. Mi app había sido destacada en 3 revistas tecnológicas importantes ese mes. Nuestros ingresos ya habían alcanzado 6 cifras al año, y seguían creciendo. ¿Sabes qué deberías hacer?, dijo Mark sonriendo. Compra algo que no puedan ignorar. Así fue como decidí comprar el Tesla Model 3 Plaid. $120,000. De éxito silencioso y puro. Mientras tanto, mis padres seguían tratándome como su cajero automático personal. Más equipo para Tommy, más campamentos, más torneos. Los escuché hablando en la cocina durante la fiesta de graduación de Tommy. Al menos sirve para algo, dijo mi papá. Tommy necesita nuevos palos de golf. Mi mamá se rió. Nos debe todo por haberla criado. Esto es solo que nos pague. Ese fue mi punto de quiebre. Esa misma semana se perdieron mi celebración por un ascenso en el trabajo para ir a otro de los partidos de Tommy. Un juego en el que se ponchó 2 veces y pasó la mayor parte del tiempo en la banca. 2 semanas después, llegué a su casa para la parrillada familiar anual. El motor eléctrico del Tesla no hizo ningún ruido, pero el impacto fue inmediato. Todas las miradas en el jardín se voltearon. Mis primos, mis tíos, mis padres. Todos rodearon el auto como si fuera una nave espacial. Rachel, cariño. La voz de mi mamá de repente era dulce como la miel. Esto debió costar una fortuna. ¿Cómo pudiste pagarlo? Por primera vez en años, tenía toda su atención. Mi negocio de apps ha ido muy bien, dije con calma. ¿Negocio de apps? Mi papá frunció el ceño. ¿Qué negocio de apps? Fue entonces cuando les expliqué que la app de seguimiento fitness que desarrollé tenía más de 500,000 de usuarios activos. El modelo de suscripción generaba 6 cifras al año. Había salido en publicaciones importantes, me habían entrevistado periodistas de tecnología, me habían invitado a dar conferencias. La cara de mi papá se puso blanca. ¿Por qué no nos dijiste?, dijo. Siempre supimos que eras especial. Mi mamá se metió de inmediato, tratando desesperadamente de reescribir la historia. Los miré a los dos ahí parados, viéndome por primera vez en años. Deberíamos pasar más tiempo juntos, dijo mi mamá. Conocer mejor a esta hija exitosa que tenemos. Ahí fue cuando hice la pregunta que me quemaba el pecho. ¿Ahora sí quieren una relación porque vieron el coche? Intentaron explicarse, justificarse, poner excusas. Pero todos sabíamos la verdad. Durante 28 años fui invisible para ellos. Ahora que podían ver mi éxito estacionado en su entrada, de repente yo importaba. No los corté por completo, pero puse límites que nunca antes habían visto. Nada de más préstamos para las aventuras de Tommy. Nada de rogar por su atención. Nada de fingir que su aprobación significaba algo para mí. La carrera deportiva de Tommy llegó a su pico en la preparatoria, tal como siempre supe que pasaría. Mi negocio siguió creciendo. La última conversación real que tuve con mis padres fue simple. Ya no necesito su aprobación, les dije. Nunca la necesité. Por fin entendí que no necesitaba su validación para tener éxito. Había construido mi propia vida, mi propia riqueza, mi propia felicidad. Y lo hice todo mientras ellos miraban hacia otro lado. ¿Desde dónde me estás viendo? Escríbelo abajo, siempre leo los comentarios. Si alguna vez fuiste el hijo ignorado en tu familia, suscríbete y comparte tu historia. A veces, el éxito es la mejor respuesta a que te subestimen.